Bien, bueno hermanito querido, entonces vamos a continuar con esta segunda clase que hemos denominado soteriología, ¿no? La doctrina de la salvación, que es algo, una materia muy importante, como estamos diciendo ya, que es muy desconocida lamentablemente el tema de la soteriología. Y en este caso nosotros estamos ya en la parte segunda de la lección y hoy vamos a ver lo que es la redención y la propiciación. Eso es lo que estamos por ver ahora. Perdón, me corrijo. La reconciliación, quise decir, la reconciliación y la propiciación. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Primeramente hay un significado de cada, como estamos viendo nosotros, vemos el significado ya de lo que hemos visto, como por ejemplo la sustitución, que significaba, hemos visto también lo que era la redención, tiene su significado teológico, y ahora vemos la reconciliación. Todos estos aspectos que estamos viendo acá son justamente lo que ha estado sucediendo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que sucedió, como había dicho aquella vez, no solamente es que Cristo murió en la cruz crucificado y nosotros ya, bueno, automáticamente ya conocemos todo lo que es en base a lo que sucedió en ese momento ahí. Han sucedido muchas cosas y muchos aspectos que nos hace comprender a nosotros justamente cuál fue ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La sustitución, ya lo hemos visto, la redención, y entonces ahora vamos a ver lo que es la reconciliación. ¿Por qué será que Dios tenía que estar reconciliándonos? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Acaso no dice su palabra que Dios ama al mundo? Claro, ama al mundo, pero a la misma vez sabemos que el mundo sin Cristo está totalmente enemistado con Dios, ¿sí? Bien, significado, ¿no? Significado de reconciliación. El estado por el cual el hombre está enajenado de Dios se cambia, de modo que ya puede ser salvo. Eso es un significado de lo que es la reconciliación, ¿no? Yo voy a repetir, el estado por el cual el hombre está enajenado de Dios se cambia. Pregunta para cualquiera de las dos hermanitas que están acá. Dígame, ¿cuál era el estado de ese hombre natural que ahora, una vez que está esta reconciliación, cambia ese estado del hombre? ¿Cuál era? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Vacío. Yo necesitaría una respuesta más bíblica y más teológica. Vacío sabemos que está el hombre, pero recuerden algún texto bíblico y saquen de ahí la respuesta. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Recuerden un poquito, a ver. ¿No se acuerdan? Ya, y eso lo hemos anotado la semana pasada. Acuérdense ustedes, Romanos 6:23, por ejemplo, cómo está el hombre sin Dios, cómo está el hombre con relación al pecado. ¿Mm? Nada, nada. No, Mi hermana Judimar, por favor. ¿tenía alguna idea cómo está el ser humano? Enemistado, hermano César. Amén. Está totalmente enemistado. Está enemistado por causa del pecado. Está enemistado por esa causa del pecado. No puede acercarse el hombre con su propia fuerza a Dios. Él está destituido de la gloria de Dios. O sea, está totalmente apartado, está totalmente lejos de Dios. Por más que
ellos digan de la boca para afuera, no, no, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero cuando uno ve, por ejemplo, que no tiene el conocimiento escritural y no tiene tampoco una vida transformada por el Espíritu Santo, entonces uno se da cuenta de que la persona no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, esa persona aún está muerta en sus delitos y pecados, o sea, está lejos, lejos de Dios. Y la paga del pecado, ¿se acuerdan cuál era? A ver, mi hermana Sinaí, si te acuerdas cuál es la paga del pecado. Muerte. La muerte, exactamente. La paga del pecado es la muerte, tanto la muerte física como también la muerte espiritual, o la segunda muerte, como le llaman, ¿no? ¿Cómo decís, niña? ¿Aló? Ok. Bien, entonces ahí tenemos nosotros ya un significado, vamos a ampliar un poquito más esto, un significado de lo que es la reconciliación, ¿no? Ese es el estado por el cual el hombre está enajenado de Dios, se cambia, de modo que ya puede ser salvo, o sea, como estaba totalmente destituido, alejado, enojado, era impío, pecador, ahora ese estado se cambia. ¿Y por cuál estado se cambia? Si estaba siendo pecador y todo lo que dijimos, ahora su estado va a cambiar. ¿Qué pasa a ser esa persona cuando es reconciliado con Cristo, con Dios? ¿Cuál es ese estado nuevo que tiene la persona? El Hijo de Dios. Amén. Pasa a ser un hijo de Dios. Ahora ya deja de estar enemistado, deja de estar alejado y pasa a ser ahora un hijo de Dios. Y ahora, ¿cuál era el método? Ya hemos estudiado también esto. ¿Cuál era el método por el cual podía, o el medio? Vamos a decir el medio, ahí está. ¿Cuál es el medio por el cual el hombre puede tener esta reconciliación? ¿Cuál es el medio? Tú, Sina. A ver. La reconciliación por la muerte, por medio de la muerte de Jesucristo. Amén, amén. Exactamente, esa es la reconciliación por medio de la muerte en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros recibimos esa reconciliación por gracia, que la gracia es inmerecida, ¿sí? Es algo que no merecemos ningún ser humano, pero Dios, porque ama a la humanidad, por gracia nos da la salvación por medio del sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Eso tienen que aprenderlo de memoria, tienen que saberlo, porque si no, no van a saber explicar ustedes qué es la salvación. La salvación no es sencillamente decir, bueno, es que Cristo murió por mí, yo creo en él y soy salvo. Eso es algo muy simplista, es algo muy básico para explicar. Uno tiene que conocer el fondo de todo esto, y esto es lo que estamos haciendo acá. ¿Entienden? Bueno, mira, hermana Yudima, yo creo que esta parte te va a interesar copiarlo. Si querés anotarlo por alguna partecita, yo te voy a editar ahí. Después la hermana Sinaí que lo copie después en su cuadernito, ¿sí? Acá tenemos otra, vamos a decir así, una segunda, un segundo significado de lo que es la palabra reconciliar. Pero acá vamos a ver directamente desde el griego. Ojo, yo no soy maestro de griego, pero siempre es bueno tratar de ver el griego para poder entenderle perfectamente bien cuál era el significado que le daban los antiguos escritores, porque ellos escribieron el Nuevo Testamento en griego. Eso acuérdense ustedes, que él lo escribía en griego, ¿sí? Bueno, reconciliar, ¿sí? Dos puntos. Griego se escribe así, con la K de kilo, griego, K de kilo, cataliazo, así, cataliazo. Cierre paréntesis, significa, y miren cómo esto se abre más el panorama para entender la palabra reconciliar, que en el griego es cataliazo. Ahora esto se va a ampliar más el significado.
Significa, presta atención, efectuar un cambio. ¿Mm? Y ese efectuar un cambio está muy ligado a lo que hemos estudiado la clase pasada, que es la sustitución. ¿Se acuerdan? Está muy, muy ligado también. Entonces es efectuar un cambio, coma. También significa cambiar, coma, catallazo, reconciliar, significa eso, efectuar un cambio, coma, cambiar, coma, restablecer, ¿eh? Disculpe, la hermana está queriendo entrar, pero no puede, me dice. Ah, ¿sabes qué? Entonces vamos a hacer una cosita, pucha, qué lástima. Voy a tener que cortar y volver a llamarlo, ¿dale? Ajá, Así que ten atento que corto y vuelvo a llamar. ok. Ahora sí, mi hermana. Lo que pasa es que ya había comenzado la clase y por eso es que no podía ingresar usted. Así que ya corté y volví a llamar ahora, ya se agregan de nuevo las hermanitas y vamos a continuar con esta clase. Sí, sí, sí. Así, Qué bueno, pena, pero no tenía ningún aviso ni ninguna llamada, nada, no sabía. sí, Estaba esperando. te mandamos mensaje, te llamamos, todo, pero bueno, no importa, no te da problema porque recién No, estamos comenzando. Bueno, mira, bueno. estamos haciendo un breve repaso de lo que hemos visto nosotros la clase Ajá. anterior, ¿viste? Qué lástima que Sinaí no pudo estar acá, pero igual acá vamos a apretar un poquito más porque le comentaba yo a la hermana Judimar que encontré otro documento, un estudio más completo, más exhaustivo, que me gustó mucho, así que esto no quiere decir que lo que hemos visto anteriormente estaba mal, ¿no? No quiere decir eso, sino que ahora acá se te va a ampliar más el conocimiento. Ahí donde Se estábamos viendo complementa. nosotros la palabra reconciliación, ¿te acuerdas que hemos visto eso? Ajá. Reconciliación, Sí, bueno, sí, 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 sí. en algún lugarcito, hacete un espacio y escribí esto, reconciliar, abrí paréntesis, dos puntos. Voy. Voy, Reconciliar. voy. Hermana Judimar, fíjate si la puede avisar a la hermana Sinaí que suba, pues yo ya no voy a cortar de Dice que vuelta. no puede entrar. ¿Eh? Dice que no puede entrar, ¿Por que qué? está intentando y no puede. No sé. Ay, que yo no puedo, yo ya estoy grabando acá en vivo, en Facebook para que quede, ¿viste? A ver, que intenten una vez más, porque yo ya, a ver, ya está invitada ella, está invitada. Hermano, fíjese que a mí no me entró ninguna invitación, a lo Ahí, mejor no le entró a ella. ahí está, ahí está. No, sí, sí, sí enviamos a todos. Bueno, listo, entonces escriban Bueno. ahí, hermanitos, abran paréntesis, Ujú, reconciliar. Esto ujú, estamos ampliando el estudio que hemos visto ya nosotros. En ujú, el ujú, paréntesis, griego. Pongan el griego, la palabra reconciliar en el griego es kataleazo, así, con la K de kilo, con la K de kilo, ujú, es ujú, Catallazo y cierre paréntesis, ¿sí? Catallazo y cerrar paréntesis. ujú. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa efectuar un cambio. ¿M? Efectuar un cambio, coma. Efectuar un cambio, coma. Cambiar, también estamos diciendo que es eso, cambiar, Ujú. coma, restablecer. Mira como una palabrita tan sencilla en el griego a Ajá, nosotros ajá. nos arroja un montón de significado para entender lo que es la reconciliación desde ya la perspectiva del griego antiguo, ¿no? Como fue escrito Ajá, justamente bueno, estas cartas, estas epístolas, ¿no? Bueno, restablecer, ajá, restaurar una relación rota, mira qué bonito. Restaurar una relación rota. Y eso es lo que estábamos diciendo hace un momentito antes que entre vos, que justamente esa relación del hombre sin Dios está rota. Por eso es que está ajá, ajá. destituido de la gloria de Dios, está rota esa relación.
Y vuelvo a repetir, Ajá. porque hay que dejar bien en claro esto, aunque el ser humano de la boca para afuera diga que ama a Dios, pero realmente no tiene un real cambio, un real nacimiento en Cristo, no tiene la relación reconciliada con Dios. Aún esa relación está rota. Tiene que nacer de nuevo, coma, enderezar las cosas. Eso Yo también. no logré cachar, yo no logré apuntar todo. ¿Dónde te Yo no sé quedaste? si los demás, yo no sé si todos los hermanos. ¿Dónde quedaste? La, perdón, la relación rota. Ajá, bueno, sí, estamos bien. Restaurar una relación rota, coma, enderezar las cosas. No, lo otro estoy haciendo una explicación nada más, ¿viste? Por ejemplo, acá, sí, Ya sí, decía sí. yo muy rápido. No. Esto, por ejemplo, estamos viendo el Perdón. significado de catallazo, que era efectuar un cambio, cambiar, restablecer, restaurar una relación rota. Ahora también enderezar las cosas. Y mira qué lindo esta parte de enderezar las cosas también. Porque si hay que enderezar algo, ¿qué quiere decir eso? Que está torcido, ¿no? Por cierto. Que está torcido. Entonces hay que enderezar. Bueno, reconciliar en el griego catallazo también es enderezar las cosas, coma, quitar una enemistad. Mira qué lindo que es eso también. Quitar una enemistad, coma. Todo esto a nosotros nos va a ayudar a entender lo que significa justamente esto, ¿no? Catallazo, reconciliar. Quitar una enemistad, coma, y por último escriba cambiar de enemistad en amistad. Qué bonito. Cambiar de enemistad, ya no somos más enemigos con Dios una vez que lo recibimos. Ahora tenemos una linda amistad eterna. ¿Ves? Cambiar de enemistad en amistad. Todo eso nos ayuda a entender lo grande que es la reconciliación que hizo Dios en la cruz, en la obra, ¿no? Amén. Amén. Bien. Ahora abajito vuelve a escribir otra vez catallazo. Y acá usted va a ver algo que yo sé que a ustedes les va a gustar porque esto es bien romántico, bien romántico. Escriban ahí abajito catallazo, ¿no? 2 puntos. Cataleazo. Sí, que es la palabra, lo que estamos estudiando ahora, ¿no? El griego antiguo. Claro, al reconciliar. Es catallazo, reconciliar. Bueno, ¿qué 2 puntos? Describe el restablecimiento, describe el restablecimiento, de una relación íntima. Describe el restablecimiento de una relación íntima y amorosa, coma. Describe el restablecimiento de una relación íntima y amorosa, coma, la cual ha sido rota e interrumpida. La cual había sido rota e interrumpida. Punto. Pregunta para cualquiera de las tres citas que están acá. Díganme, a ver, bueno, acá dice que también Catalazo describe justamente una relación, o sea, va a establecer una relación íntima y amorosa, porque antiguamente había sido rota y había sido interrumpida, ¿no? ¿Cuándo fue rota y cuándo fue interrumpida esa relación amorosa que tenía íntima Dios con la humanidad? ¿Se acuerdan? Con Adán y Eva. Con Adán y Eva, exactamente. Ahí fue, ¡tac! Esa relación íntima y amorosa fue rota. Y ahora,
cuando llegamos a los pies de Cristo, este catalazo, o sea, lo que estamos estudiando, que es la reconciliación, a nosotros nos lleva a restablecer esa relación íntima. Por eso decimos nosotros que tenemos una relación íntima con Él, no una religión, ¿se dan cuenta? Tenemos una relación íntima y no una religión. ¿Y por qué será amorosa? Porque Dios es amor. No, está bien, pero ¿por qué será? ¿Y nosotros qué somos para Él? La iglesia, ¿qué somos? Novia. No, no use la palabra novia. La esposa. Amén, la esposa. Somos la esposa del Cordero, ¿entienden? El término novia no cabe porque... Espéreme. ¿Cómo, mi hermanita? Espéreme. O sea, se supone, yo entendía Sí. que ella será la esposa cuando nos encontremos con él, cuando ya estemos en gloria con él. Bueno, ese es desde la perspectiva de acá, la cosmovisión moderna. En el Oriente, nosotros estamos en el Occidente, ¿no? Sí, en el Oriente y en la cultura y en la época de nuestro Señor Jesucristo, y recuerden ustedes que no existía el noviazgo. Ahí no existía, ahí estaba el desposorio y luego venía lo que era. Entonces, esto que está acá a nosotros nos dice que somos ya la esposa. Nosotros estamos esperando al esposo. O sea, ya estamos nosotros con él. No es que somos novia o no, estamos noviando. Ese concepto es un concepto más moderno y es de esta parte del continente más que nada, ¿viste? Pero en lo que es la cultura israelita y la cultura bíblica, en ninguna parte vas a ver que existe ese concepto de noviazgo. Está el desposorio y nosotros somos la esposa del Cordero. Y luego, por supuesto, cuando Él venga a buscar su iglesia, bueno, ahí vamos a tener las bodas del Cordero. Pero no es que recién pasamos a ser esposas, ahí ya somos nosotros la esposa del Cordero. ¿Se entiende esa partecita? Amén. Ah, Ya lo entendí. Sí, por eso entonces ahora usted entiende que como antes estábamos enemigos de Él, enemistados con Dios, pero a través de esta reconciliación, que recuerden ustedes que también es resultado de lo que sucedió en la cruz del Calvario, entonces ahora la relación que tenemos con Él es íntima, por eso usted va directamente y ora a Dios, ora al Padre. Usted dice, Padre Santo, y te pido, te oro, te clamo, te ruego, te lloro, lo que sea, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es amorosa porque Él a nosotros nos ha desposado con su Hijo amado. ¿Se entiende? Abajito, escríbalo esta otra parte también, porque esto se amplía más todavía el concepto de catalayo, la reconciliación. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, porque acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento es escrito en griego, koiné, y se me escapa el otro griego que no me acuerdo en este momento, pero son griego antiguo, ¿viste? El Antiguo Testamento, la palabra hebrea, y con la K de kilo escriba, ¿no? Kapat. Así yo lo voy a editar. Kapat. Es la K de kilo, la A, la P, la H. ¿P de papá? Sí, la P de papá, la H, la A de vuelta y la T de T. Capat. Capat, digamos. Capat, así. Esa es la palabra en el griego antiguo. Y acá tiene un significado un poco diferente, pero recuerden ustedes que lo del Antiguo Testamento era sombra de lo por venir, ¿se acuerdan? Sí, solo una aclaración, solo quiero que me quede claro. Sí. Cataleazo es en griego. En griego, amén. Y capat es en hebreo. En hebreo, exactamente. Estamos viendo las dos palabras, tan de reconciliar, tanto en el griego y ahora lo estamos viendo en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Esto significa
dos puntos. Cubrir algo, y eso es lo que hacía, ¿se acuerda? Cuando degollaban un corderito y lo rociaban todo el recinto del lugar santísimo, todo ese ritual que hacían ellos, bueno, todo esto era cubrir nada más. Pero en esta nueva dispensación, ahora la sangre de Cristo no es que nos cubre, sino que nos limpia de todo pecado. ¿Entienden? Hay una gran diferencia, ¿no? Pero acá, bueno, esto significa cubrir algo, apaciguar, cubrir algo, apaciguar también, o sea, calmar nada más, ¿viste? ¿Qué calmaban? A ver, alguien que me responda, ¿qué es lo que estaban calmando con esto de... La ira. Amén, la ira de Dios. Dios. Exactamente, la ira de Dios, ¿entiendes? Ellos cubrían el pecado, apaciguaban la ira de Dios. ¿Qué más? En general es traducida por, en general, y esto es cuando usted encuentra ahí en la Biblia también esta palabra. En general es traducida por, entre comillas, hacer expiación. En general es traducida por hacer expiación o ser expiado. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, hay una frase tremenda cuando dice, te quieren usar de chivo expiatorio para acusarte, ¿viste? De algo. Uno lo quiere usar de chivo expiatorio, dice. Bueno, eso es sacado de la Biblia. Lo cargue con todo. Claro, exactamente, lo cargan con toda la culpa. Aunque no sea culpable, lo cargaban con toda la culpa. ¿Entienden? Bueno, eso es el significado justamente a ese sacrificio, cuando derramaban la sangre y cubrían las costas del tabernáculo con sangre. Entonces eso apaciguaba la ira de Dios, porque no era que no quitaba la ira, sino que apaciguaba. Por eso los sacrificios de ellos eran todas las veces, todos los años, tenían que sacrificar cuántos corderitos, cuántos becerros, cuántos toros, y qué sé yo, para cubrir, ¿no? Para hacer la expiación, ¿se acuerdan? Bueno, hacer expiación o ser expiado. Y unas pocas veces, por, entre comillas, reconciliación o ser perdonado. Por reconciliación o ser perdonado. Punto aparte. Punto aparte. Yo sé que esto por ahí es un poquito más complicado para Sinaí, pero bueno, cualquier cosita, hacer pregunta nomás, niña, hacer pregunta, no te quedes con la duda, por favor, porque estamos justamente acá para aprender, así que hay que preguntar. Si no, mira a la hermanita, a la hermana Beatriz, ella pregunta nomás, no tiene problema. Abajo. Aprendemos de ella también. Aprendemos de ella porque a veces hay preguntas que uno no las sabe hacer. Claro, y a mí me ponen a transpirar. Escriban abajito. Sí, no, tú estás anotando, estás anotando. Ok. Ok. Bien, ahí dice lo siguiente. Escriba abajo, por favor. La reconciliación, recuerden que estamos viendo esto justamente, ¿no? Esto es un efecto de lo que también trajo, o un beneficio, si quiere llamarlo, de lo que trajo la muerte en la cruz del Calvario. La reconciliación mediante la muerte de Jesucristo. Ahí está. Más clarito, échale agua. La reconciliación mediante la muerte de Jesucristo. Amén.
coma. Significa que el estado de enemistad, ahí está. Acuérdense lo que venimos viendo, ¿no? Lo otro significado de catallazo, que era efectuar un cambio, cambiar, restablecer, restaurar una relación rota, enderezar las cosas, quitar una enemistad, cambiar una enemistad. Bueno, ahora acá estamos viendo ya más claramente y vamos a leer textos bíblicos, van a ver ustedes cómo pueden aplicar todas esas palabritas ahí. ¿Dónde quedé yo? Significa que el estado de enemistad en que el hombre se encontraba con Dios, en que el hombre se encontraba con Dios, en que el hombre se encontraba con Dios por causa del pecado, coma, en que el hombre se encontraba con Dios por causa del pecado, ¿qué pasa? Se cambia con esa reconciliación que hizo Cristo en la cruz. Se cambia, de modo que ahora puede ser salvo. Ahí están, ¿ve qué importante que entender esto? Porque no es nomás, yo soy salvo porque hago cosas buenas, yo soy salvo porque guardo la ley, yo soy salvo porque, no sé, que cada cosa que se inventan hoy en día, mira que ya ni sé cuáles son las falsas doctrinas nuevas que han salido. No, acá suceden cosas, sustitución, sucede también lo que es la redención, la reconciliación. Todas estas cositas suceden y tiene que verse reflejado en la vida de las personas. Bien, entonces había dicho, se cambia de modo que ahora puede ser salvo. Abran paréntesis y escriban 2 citas bíblicas, por favor. Una es Romanos 5:10. Y la otra es Romanos 5:10 una, y la otra es 2 de Corintios 5:19. Agarren un texto cada una y me lo leen, por favor, ¿sí? Primero Romanos 5:10. Yo tengo 2 de Corintios. Ok, bueno, esperemos que la hermanita lea primero el que dije yo. ¿Cómo era? Romanos 5:10 dije, ¿no? Sí. Lo estoy buscando. Dale, mi hermanita, no hay ningún problema. 5:10 dice. Ajá. Vamos a ver, 7, 8, 9, 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Ahí está clarito, ¿no? No hace falta ser un gran teólogo, ¿no? Porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos. Ahí está. Estábamos enemistados, lejos, destituidos, la relación quebrada, rota. Fuimos enderezados, fuimos reconciliados. Acuérdense de la palabra que estamos estudiando nosotros acá en el griego, ¿no? En el griego sobre todo, que era catallazo. Ahí sucedió algo, ¿ah? Ahí se restauró la relación rota que había, ahí se enderezaron las cosas, se cambió esa enemistad que teníamos, cambió la enemistad por una amistad. Esto es lo que quiere decir acá. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, catallazo, con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, ahora que dice, seremos salvos por su vida. Si no hay reconciliación, no hay salvación. Pero yo le voy a leer un poquito más. Quiero leer desde el versículo 1. Lectura no me voy a hacer, ¿sí? Ustedes vean ahí, versículo 1 al 10. Justificados. Este es otro beneficio que vamos a estudiar más adelante, pero yo quiero leer ahí. Justificados. Esto, presta atención que está en tiempo. ¿En qué tiempo está?
Es presente, digo yo. Amén. El principio es pasado, pero después es presente. Acá dice presente, justificados. No dice los voy a justificar o fueron justificados. No, 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 no. Justificados. O sea, ustedes están en un presente continuo. Así se le llama eso, un presente continuo. O sea, eso es algo que todos los días se renueva, todos los días está constantemente ahí la justificación. Amén. Lo que pasa es que cuando dice, por tanto, habiendo sido, me suena a mí a pasado. ¿A dónde dice? A ver, Justificados por la fe. ¿dónde leyó usted eso? En el versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, habiendo es claro, pasado. vos tenés una versión diferente. Yo tengo acá otra que dice justificado directamente. ¿Entendés? Bueno, entonces, ¿qué versión tiene usted? Yo tengo la 1960 y a ver, tengo la otra acá que es también la A. Tengo la, ¿cómo se llama? La Reina Valera, pero esta es la SBT. Acá también dice lo mío, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A ver, tengo otra acá, a ver. No, chequeemos. Esta es... Yo tengo, puedo... Sí. ¿Cuál tenés vos? Entonces, la Reina Valera dice justificado, sí, que comienza con la palabra. Pero lo que pasa es que la otra versión decía, habiendo sido justificados, no sonaba ni a pasado. Pero aquí está ya, justificados pues por la fe, tenemos y esto presente. Habiendo ya sido justificado, sí. Y bueno, pero yo creo que no cambia mucho porque, claro, la justificación sucedió en un pasado, pero también es un presente continuo. ¿Entiendes? Bueno, el 5.1, mira, yo tengo acá, Dios habla hoy. Esta es una Biblia católica. Mira cómo lo dice acá. Sí. Así pues, así pues, o sea, te estás dando por sentado esto, ¿sí? Así pues, libre ya de culpa. Acá, esto es como una paráfrasis más que nada. Así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos, ahí está tiempo presente, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no cambia mucho, no varía mucho, ¿entendés? Hay que leerlo más bien, entenderlo en su contexto. Justificados, tiempo presente, o la versión también que tiene la hermana, también lo mismo, para entender eso, en su contexto hay que leerlo. Pues, por la fe, ¿cómo fuimos justificados? Por la fe, no hay otro medio. ¿Qué tenemos ahora? Paz, ahí está la reconciliación con Dios, y el medio fue nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos, ahí está, otra vez también, y tenemos, esto también está en presente, entrada por la fe, otra vez está la fe, a esta gracia, en la cual, ¿cómo estamos? Tembleques, casi caiduchos, con mieditis, no, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3, y no solo esto, sino que también, ¿qué cosa? Nos gloriamos en qué? En la riqueza, en las bendiciones. Las tribulaciones. Ay, ¿quién se gloria en las tribulaciones? A ver, que levante las manos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo... Por eso dice que no debemos, por eso dice que no debemos pedir paciencia, porque para que llegue la paciencia tenemos que pasar por todo eso. Exactamente. Cuando decimos paciencia pedimos prueba, dicen algunos, ¿no? Versículo 6. Porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, ahí está, a su tiempo murió por los impíos. Claramente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, mirá, este ya está en tiempo presente. En que siendo que aún pecadores.
porque aún somos pecadores. Pero aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando que ya, otra vez presente, mira. Y acá ya ya que es algo tácito, ya estás justificado en su sangre. Esto es la seguridad de salvación, hermana querida, Ojo, todo esto es para aquellos que hablan de la pérdida de salvación, acá esto lo liquida. Ya estás justificado en su sangre. No hay más sacrificio, no hay. Ya estás reconciliado. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice en 2 de Corintios, mi hermana? Voy. Dale. Estaba leyendo. Dice así, 2 de Corintios, que Dios estaba en Cristo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén, amén. Qué bonito. Y yo se lo voy a leer desde el 11. Leer nada más, para que usted se la amplíe. Usted si quiere después lo anótelo también ahí, por supuesto. Lo que pasa que a mí el estudio me arroja un solo versículo, pero ustedes saben que es más lindo leer todo completo, ¿no? Desde el 11 dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahí está esto, persuadir, recuerde usted que es la predicación del Evangelio, ¿sí? Persuadimos a los hombres. Acá los hombres son naturales, no son hijos de Dios. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. ¿Qué apóstol Pablo ¿no? Estaba desconfiando de los corintianos. Dice, ustedes, bueno, ya saben lo que Dios sabe que son hijos de Dios, pero también espero que su conciencia, en su conciencia también lo sean. Porque eran bravos esta gente, Versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos contriñe. Esta palabra contriñe es algo así como que es como una especie de, no sé cómo llamarlo, como un dolor de estómago, pero que te contriñe tanto que te hace expulsar lo que tenés dentro, ¿entendés? En este caso, ¿qué es lo que hay adentro? Amor. El amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Otro quiere decir, justamente Cristo murió por nosotros, y bueno, nosotros al creer en Él también morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, esto es santidad, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está, nueva criatura es. Esto es producido justamente por la sustitución, producido por la redención y producido por la reconciliación, el nuevo nacimiento. Sin esto no pueden ser hijos de Dios. De manera que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando dice esto que las cosas viejas pasaron, ¿serán algunas cositas o serán todas las cosas? Todas, ¿no? He aquí, ahora dice, todas son hechas nuevas. Todas. 18. Y todo esto proviene de mí,
Ah, no, perdón, ¿de quién? Dios. De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está lo que estamos estudiando, la reconciliación. Y nos dio, ¿qué cosa? Mira, encima nos dio esto, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El Evangelio, ¿no? Amén, amén, amén. Porque el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto quiere decir que todo se le atribuyó a Cristo, todo cargó Él para ser el reconciliador. Y nos encargó, mira querido, a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. ¿Qué es eso? El Evangelio. El Evangelio. El correcto Evangelio. No es Evangelio de mentiras que solamente tienen palabras motivadoras. Saque el campeón que está en ti. Ven a Cristo que Cristo te va a bendecir. Ven a Cristo que Cristo va a restaurar tu matrimonio. No, ese no es el Evangelio verdadero. Ese es el falso Evangelio. Él nos da la palabra de reconciliación, que es todo esto que estamos leyendo. Hay que decirle al pecador, por supuesto con mucho amor, con mucho respeto, hay que decirle, vos necesitas reconciliarte con Dios, porque estás perdido y estás yendo en lugar de tormento. Hay que decirle, hermano, hay que decirle. No podemos callar o decir, no, es que se va a poner triste, que no se va a acercar a Dios. No, es que ya está alejado de Dios. Recuerden ustedes, está alejado, está destituido de la gloria. Entonces tenemos que llevarle la salvación. Y con mucho amor, con mucha tranquilidad, usted dice, no, mira, Cristo ha sido el sustituto por todos nosotros. Él murió por toda la humanidad, eso sí es verdad. Pero ¿cuál es la condición? Vos tenés que recibirlo arrepentido y recibirlo. Él te ha rescatado. ¿Se acuerdan que vimos esto? Él te ha comprado del mercado del esclavo, te ha quitado esa esclavitud, te hizo libre. Ahora sí sos siervo, pero siervo de justicia, ya no sos siervo del pecado. Él te ha redimido con su sangre preciosa. ¿Y ahora qué hace? Y ahora te reconcilia con Dios. Y entonces pueden ser que te digan, pero si yo estaba bien con Dios. No, no estabas bien, vos creías estar bien con Dios, pero estabas enemistado, estabas alejado, y ahora por causa de este sacrificio has sido reconciliado. Y una vez más, cuando fuiste reconciliado, ahora Él nos encarga a nosotros que estemos sentados en la iglesia, que estemos bailando en los templos, que estemos cantando solamente, que estemos hablando de amor, paz y amor. ¿Eso nos encarga, según el versículo 19? No. ¿Qué nos encarga? Ahí está escrito, Nos da el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio. Así que somos, ¿qué cosa? Mira qué lindo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo, si predicamos este Evangelio que dice acá, usted es una embajadora de Cristo, hermano. No sé si pueden vislumbrar realmente la magnitud de lo que hizo Cristo en la cruz. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si, mira qué tremendo. ¿Quién está hablando cuando va a predicar el Evangelio? ¿La hermana Beatriz? ¿La hermana Judimar o Sinaí o César? No. Como si Dios rogase por medio de nosotros, porque en usted mora la Trinidad. ¿Entiende? Mora. Por lo tanto, cuando usted lleva palabra de Dios, usted está hablando por Dios, así como dice acá. Me perdí. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliados con Dios. Y eso es lo que predicamos, hermanos queridos. Porque queremos que el mundo se reconcilie con Dios.
porque usted y yo conocemos la verdad espiritual que el mundo sin Cristo se está yendo a un lugar de tormento eterno. Y saben qué, hermano querido, permítanme poner un dedo en la llaga todavía un poquito más. Y nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos se están yendo a ese lugar si no tienen a Cristo. Y usted y yo tenemos la verdad para predicarle este ministerio de la reconciliación. Amén. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué lo hizo? Pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Tremendo, ¿no? Así es. Pregunta hasta acá. A ver, pregunta, duda, comentario también si quieren hacer, no hay ningún problema. Para que vamos aprendiendo, a ver. Ninguna. Tú, Sina, ¿tienes preguntas? ¿Tan asustadito? No. ¿Tan preocupadito? No. No. Ah, si ustedes son guerreras, son siervas del Señor, del Dios Altísimo. No, ¿qué van a tener miedo? Bueno, entonces sigamos escribiendo un poquito más. Escriban abajo, perdón, a continuación de eso, escriban ahí, al creer en Jesucristo, al creer en Jesucristo, al creer en Jesucristo, nuestro estado de enemistad con Dios, al creer en Jesucristo, nuestro estado de enemistad con Dios, coma, qué bonito esto, escuchá, mira, cambia a un estado de paz. ¡Guau! Al creer en Jesucristo, nuestro estado de enemistad con Dios, coma, cambia a un estado de paz y de pertenencia. Y de pertenencia, qué precioso. Y de pertenencia a la familia de Dios. Usted pertenece ahora a la familia de Dios. Entre paréntesis escriba, ya no más extraños y enemigos. Ya no más extraños y enemigos. Cierre paréntesis. Amén. 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 Bueno, hasta ahí, a ver cuánto vamos de clase. Todavía tenemos un tiempito más. Bueno, hasta ahí nosotros hemos ampliado un poquito más ya lo que es la reconciliación. Ahora usted tiene ya un panorama más amplio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora abajito, porque vamos a ir ampliando, pero esto ya hemos visto también, pero lo vamos a ampliar un poquito más. Escriba la propiciación. Este es otra cosita más de lo que hizo el Señor en la cruz con nosotros. Bueno, yo digo cosita, pero es una obra grandísima. La propiciación, ¿sí? Amén. Bien, habíamos escrito aquella vez, esto es para la hermanita Sinaí, que ustedes ya lo escribieron, así que escuchen esa partecita y después ya dito lo que tienen que escribir, ¿sí? La propiciación es para la hermana Sinaí, ¿no? Es la necesidad a causa de la ira de Dios. ¿Alguien puede buscar, por favor, Romano 8:5? No me digan como dijo la hermana, si ya la hemos leído, no importa, lo volvamos a leer. No, si Romanos 8:5 sí, dice, sí, porque no, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén, 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 amén. Ahí está, ¿ves? Vamos a leer la lectura bíblica de vuelta, ¿ves?
Porque lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, en las cosas del espíritu, ¿no? Amén. Bueno, Amén. escribo entonces ahí, para agrandar un poquito más el significado de la definición de propiciación, ¿sí? Significado también abajo, significado, dos puntos. Acá también se nos amplía mucho más el panorama. El término propiciación, del griego, dos puntos. El término propiciación del griego, dos puntos. Y escríbalo así, ¿no? Es con H, empieza con H. Hilasmos. Así con H, como suena. Hilasmos. Ese es el griego, Hilasmos. sí, que significa propiciación. Hilasmos. Amén. Significa, Amén. dos puntos. Mirá qué lindo. Acá también ya comprendemos más la propiciación. Significa, dos puntos. Volver favorable. Coma. Volver favorable. Coma. Satisfacer. Coma. Aplacar. Coma. Y se relaciona con, también es con H, ileos. Está relacionado, hilasmo está relacionado con ileos. Me imagino que Ileos es hebreo. No, estamos en griego todavía acá. ¿Está bien? Sí. Está relacionado O sea, con ileos. Hilasmos e Ileos es griego Sí. y significa lo mismo. Ajá, Hilasmos no, porque e Ileos. ileos está relacionado, pero tiene otro sentido. Ileos. Pero está relacionado. Miren por qué se relaciona. Ileos, dos puntos. Misericordioso. O actuar con gracia. Amén. Amén. Bueno, abran paréntesis y escriban Hebreo 9:5. Y por supuesto vamos a buscar ahí Hebreo 9:5. Bueno, léalo, mi 9:5. hermanita. Sí. 9:5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahí está. Ahí está la palabra propiciatorio. Recuerden ustedes el propiciatorio, ¿sí? Amén. Era ya adentro del templo y ya era el lugar santísimo, ¿no? Claro. O era antes del lugar santísimo. El propiciatorio, ese estaba en el lugar, en el lugar santísimo. Frente al lugar santísimo, digamos. Ahora escriba ahí. Sí, mi hermana. ¿O era el lugar santísimo propiamente? El propiciatorio era el lugar santísimo, donde estaban los querubines. Era la tapa que cubría el arca del pacto, donde se efectuaba la expiación, donde también se le decía en el asiento de la justicia, donde está el perdón, la misericordia y la gracia.
Hermano, ¿me deja leer el 4? Dale. Sí, mi hermana, ¿cómo que no? Dice, vamos a empezar del 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, Ajá. el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella Los querubines de gloria, que fue sobre la urna estaban Claro. sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ajá. Pues escriba, ya me quedó clarito, ¿no? Escriba ahí, ahora va a quedar más clarito. Escriba ahí, mire, abajo, hilasterión. ¿Perdón? Y así con la H también, con H, hilasterión. Esto sigue siendo griego, ¿no? Hilasterión. Así con H, hilasterión. Hilasterión. Que significa propiciatorio. ¿Entiende? Significa propiciatorio. Propiciatorio. Y ahí está lo que decía vos, hermana. Como la tapa que cubría, propiciatorio, 2 puntos, como la tapa que cubría el arca del pacto. Como la tapa que cubría el arca del pacto. Ajá, entonces no es exactamente el arca del pacto, sino la tapa del Claro, arca del pacto. claro, exactamente. Como la tapa que cubría el arca del pacto. Y escucha, y el lugar en el que se efectuaba la expiación. ¿Te acuerdas que ahí se chorreaba la sangre? Y el lugar en el cual se efectuaba la expiación. Guión, el asiento de la justicia, coma. El asiento de la justicia, coma. Perdón, justamente, perdón también. Coma. Perdón, coma. Misericordia. Misericordia y gracia de Dios. Bien, abajo, donde sigan escribiendo acá y hagan esta aclaración sobre la que ha ido la hermana Beatriz, creo que fue, Hebreo 9.5, escriba esto ahí. Cristo en Hebreo 9.5, Cristo en Hebreo 9.5, Cristo en Hebreo 9.5 es descrito como el lugar de propiciación. Es descrito como el lugar de propiciación. Coma. Es descrito como lugar de propiciación, coma. Donde las santas demandas de Dios quedan satisfechas. Bueno, a ver, anote entre paréntesis, Levítico 16, 14.
Y el que lo encuentre, que lo lea. Levítico 16, 14. Sí. 14 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Con su dedo. ¿Por qué 7 veces? ¿Alguien sabe? Para purificarlo, ¿no? ¿Cómo? Para purificarlo. Para purificarlo bien, pero ¿qué significado tiene 7 veces esparcir? ¿Alguien sabe? Es el número perfecto. Exactamente, es la perfección de Dios. Eso quiere decir que eso simbolizaba, por eso habla de Cristo, porque la sangre de Cristo fue perfecta. En el tabernáculo lo hacían 7 veces, simbolizando la sangre perfecta de Cristo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es muy lindo esto, hay que estudiarlo bien profundo esa cosa para entender todo eso, ¿viste? Escriba bajito. Propiciar, dos puntos, significa aplacar la ira de un Dios. Escriba así con D minúscula porque ese es el significado en general. Porque también lo recuerdan ustedes que los paganos solían hacer algo similar, ¿no? Pero por supuesto sabemos que era una imitación nada más. Por eso acá lo describe de esa manera. Significa aplacar la ira de un Dios o satisfacer sus exigencias. Punto aparte. Abajo escriba: Dios está enfadado con la humanidad a causa del pecado. Dios está enfadado con la humanidad a causa del pecado. Coma. Y la ira de Dios está sobre todo hombre. Abra paréntesis, vamos a escribir unos cuantos versículos. Por ejemplo, Marcos 3:29. Marcos 3:29. Coma. También Marcos 14:21. Coma. Romano 1:18. Coma. Y Efesios 5:6. Así que ahí tienen, vamos buscando. La hermana Sinaí, no sé si está el libro de la hermana Sinaí, sino bueno, que lea la hermana Shudimar. ¿Cuál? Cualquiera. Sí, elijan ahí, no se peleen ahí, como ahí tenemos para hacer dulce de versículo ahora. Marcos 3:29 y está cerca Marcos 14:21. Dale. Si quiere leo usted Marcos y yo después leo Romanos y Efesios, hermana. O Sinaí, no sé si quiere leer Sinaí. Sí. Marcos 14:21. Oh, voy a leer 3:29 mejor para dar tiempo de que si la busque. Dale. Marcos 14:21. Sí, lee tú 14:21, Sina, y yo leo 3:29. Ok, dice así.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es sino que es reo de juicio eterno. Ahí está enemistado, es reo de juicio eterno. El otro, Entendí. era Marcos Marcos 14:21, así es mi hermanita. 14:21. Sí. Dice, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mas él valdría nunca haber nacido. Ese es Romano 1:18. Perdón, no, vos estás diciendo el otro. Dani, disculpa, yo me equivoqué. Bien. Ahora sí, mi hermanita, usted entonces Romano 1:18, hermana Beatriz. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Amén. Ahí está, ¿no? Habla de la ira del hombre. No es un invento de un pastor, de una iglesia, no, del hermano César, no. La Biblia habla de que Dios tiene ira contra la humanidad porque la humanidad está en pecado. Ahora, yo le voy a leer, yo dije Efesios 5:6, ¿no? Pero usted anote completito del 1, vamos a leer, a ver, hasta el 7 nomás. Usted léalo completo si quiere. Efesios 5, 1 al 7, ¿sí? Yo lo voy a leer ahí, porque acá está, por ejemplo, algunas cositas de por qué Dios está airado, está enojado con el mundo. Amén. Efesios 5 al 7. Sí, del 1 al 7. Ahí dice así. Del 1 al 5. Sí, del 1 al 7. Bueno. Sí, del 1 al 7. Usted lo va a leer. Yo lo voy a leer, no hay problema. ¿O usted quiere leerlo? Si lo tiene usted, léalo, después yo hago un repaso. Yo lo tengo. Bueno, léalo, mi hermana, léalo, y después hago un repaso yo. Sed pues imitadores de Cristo como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como los fragantes. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con él. Ahí está, ¿no? Es clarito. ¿Por qué viene la ira de Dios sobre el hombre? Miren, hermanos queridos y hermanitas queridas, ¿no? Como que estoy diciendo, desde que comenzó a estudiar, estamos diciendo de que el hombre tiene que tener una evidencia de que es un hijo de Dios. Tiene que haber. No puede ser que ese siervo o esa sierva diga predicar el evangelio, diga ser un hijo de Dios, pero ande en todos estos pecados y en otros más. Eso no es congruente. ¿Cómo yo voy a estar, hermano César, predicando el evangelio y de repente, hermano César, está en los pecados que dice acá? Miren, ¿no? El primer versículo dice, sed. Pues eso es un mandamiento imperativo. O sea, Dios te está ordenando que sea, pues, imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Como hijos amados. Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a querer imitarle a Él. Vamos a querer, no digo que vamos a ser como Él, porque es imposible, pero vamos a imitar. Y el 2 dice, y andad en amor. Bueno, pero ¿qué será andar en amor? ¿Será andar en amor yo todo el tiempo decir, ay, cómo te amo en Cristo, te amo, te adoro? No, no solamente eso. Eso son palabras lindas, pero no solamente eso. ¿Cómo también Cristo nos amó? ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la sangre. Hasta entregar su vida nos amó. No fue un amor romántico nomás lo de Cristo.
Él sufrió, ustedes saben bien, 6 horas sufrió colgado en la cruz. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué será que dice sacrificio a Dios en olor fragante? ¿A qué le recuerda esta palabra sacrificio a Dios y olor fragante? A ver que alguien me diga. ¿Alguien se acuerda? ¿A qué? Como cuando se hacen como de estilo, como incienso. Claro, exactamente. ¿Qué pasaba cuando tiraban la carne allí a la parrilla? El humo. El humo, ¿no? Subía ese humo. Subía. Que para nosotros que nos encanta el asadito, diríamos, qué rico, diríamos. Carne asada, ¿no? Alborota a todos los vecinos. Claro, empieza. Bueno, acuérdense ustedes que eso es lo que hacía. Le tiraban la carne a la parrilla, simbolizando justamente el sacrificio de Cristo, olor agradable, grato. Para Dios, el haber visto que su Hijo amado se entregó por la humanidad, ese fue un olor fragante. ¿Viste cuando, como dice la hermanita Judimar, alborota a los vecinos, el olor al asadito alborota, es rico? Bueno, el sacrificio que hizo Dios fue algo así para Dios, olor agradable, fragante. Mirá lo que dice en Éxodo 29:18. Déjame que lo busque acá, a ver. Y harás arder todo el carnero sobre el altar, el holocausto a Jehová, olor agradable, es ofrenda encendida a Jehová. ¿Ve? Ese era un simbolismo nomás lo que hacían antiguamente para mostrar que ese que estaba dando ese olor fragante era Cristo. ¿Van entendiendo, hermanito? Ahí cualquier cosa pregunten, ¿eh? Ahí pero yo me pongo a pensar, bueno, fue un olor fragante que subía a la presencia de Dios. Amén. Pero el dolor terrible de Cristo en ese momento. Claro que sí. Exactamente. La soledad en que se quedó. Amén, la angustia, el ser despreciado, todo. Ay, debe haber sido terrible. Claro. Algún día vamos a estudiar lo que ha sido la muerte de Cristo en la cruz y le van a caer lágrimas de ver cómo sufrió nuestro Señor en la cruz. Eso está comprobado científicamente, ¿eh? Ojo, no es un invento, Sí, no es algo... yo estaba viendo un documental sobre eso. Ah, bueno, ya tenéis idea entonces de lo que sufrió nuestro Señor en la cruz. Sí. Y miren, ¿no? Bueno, sí. Esto es lo que dice, que tenemos que ser nosotros olor fragante, porque podemos ser. Claro, nosotros no nos vamos a meter nuestra carne en la parrilla, pero esto también simboliza hacer morir la carne. Ojo, hacer morir la carne. Y eso es tremendo, porque cuando alguien nos hace algo y nosotros tenemos que hacer morir la carne, hermano querido, la carne suya y mía chilla, como cuando usted tira la carne a la parrilla, que hace shhh. Bueno, así hace nuestra carne, porque la carne nuestra quiere venganza, quiere justicia. ¿Cómo? Se retuerce, dicen aquí en Venezuela. Ah, bueno, ahí está, ¿ves? Se retuerce la carne porque quiere venganza. No, yo quiero hacer algo. Y no hablemos del pecado, ¿no? Cuando usted le niega a su carne el pecado, es el sacrificio agradable para Dios. Mira, mi hermana Judimar, la hermana Sinaí, hermana Beatriz, hermano César, están luchando contra el pecado. Ese olor fragante para mí, dicen, ese olor fragante. ¿Por qué? Por la carne nuestra está sufriendo, está chillando, como ese becerro que hemos leído en Éxodo. ¿Entienden? Pero bueno, eso es. Pero miren, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hacemos morir la carne? Acá está, por esto es, porque la humanidad sin Cristo practica todo esto. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, toda inmundicia. Esto está relacionado en cuanto a lo que es el pecado sexual, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún, ¿qué cosa? Se nombre entre vosotros. Esto es algo que tenemos que tener cuidado.
dice que ni siquiera nosotros hablemos estas cosas entre nosotros. No hablemos. Por ejemplo, ahora estamos hablando de fornicación, inmundicia, avaricia, porque estamos estudiando. Pero no vaya usted a hablar con su vecino, vecina, su hermano de estas cosas, porque ellos hacen eso. Ellos hablan de la avaricia, hablan de la inmundicia, hablan de fornicación. ¿Viste al vecino con quien se metió? No, si yo te dije, y están las vecinas ahí, ¿no? Chumeando. Aléjese, hermana. Hermano, aléjese de eso. ¿Cómo conviene a los santos? Ahí está, ¿ve? ¿Cómo conviene a los santos? Usted es santa. Ante los ojos de Dios usted es santa. Versículo 4. Ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. ¿Qué son las necedades? Hablar como necios, como si Dios no existiera. Sí, pero tontería, ¿no? Hablar tontería. ¿No? ¿Qué sé yo? Cosas que no tienen sentido. Que lamentablemente hoy en día hablan mucho. Ni truanerías. Esto tiene que tener cuidado con la truanería. ¿Alguien sabe qué es truanería? ¿Alguien puede buscar el significado de truanería? Ahí un ratito en Google, para que no lea. Yo lo busco. Dale, mi hermanita. Cuando los tenga me avisa, dale. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué cosa? Acciones de gracia. Ahí está. Trujanería. Dice, Sí. nombre, vamos a ver. Conjunto, trujanería. Conjunto de trujanes. Traducir trujanería al español. Vamos a ver. Ahorita lo estoy buscando. Ajá. Bueno, avisa nada más. Ni palabra de el versículo 5. Porque sabe esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay algunos que le dicen, no, pero yo no soy idólatra. Ah, pero sos fornicario, sos un inmundo, sos avaro, sos idólatra. Tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, mi hermana. Es lo mismo porque todo el mundo dice que, por ejemplo, fornicar no es idolatría. Claro que sí, porque aquí dice que es idolatría. Claro, exactamente. Ajá. ¿Entendés? O sea, que todos esos pecados es como si uno estuviera cometiendo idolatría. Exactamente, es como que se está haciendo idolatría. Porque ustedes recuerden que idolatría es todo lo que se pone ante que Dios. Y estas cosas se anteponen a Dios. Esto no es olor fragante, esto es olor podrido, todo este olor podrido, esta cosa no agrada a Dios. Y todas estas cosas Dios tiene que hacer justicia. Trujanerías en el sentido bíblico, en el contexto bíblico, trujanería de Efesios 5:4 se refiere a hablar o acciones deshonestas. Ahí está. Groserías, bufonadas maliciosas, engaños o picardías que no edifican, sino que son torpes, malintencionados, como chistes de doble sentido que ocultan malicia. Encontrarse con palabras que son para la edificación y acción de gracia. ¿Se dan cuenta? Miren qué delicado que para... Como decir vulgaridad, como decir que vulgaridades. Vulgaridades, manipulaciones, todas esas cosas. Todo eso es truanería. Versículo el 6. Miren, ¿no? Acá está claro. Nadie os engañe con palabras vanas. Eso tenemos que tener cuidado. No porque vengan a hablar bonito, porque nos hagan sentir lindos. Esas son palabras vanas. Dios dice no se dejen engañar. Porque por estas cosas, o sea, por las palabras engañosas y por todos estos pecados, ¿qué cosa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Ese es otro mandamiento. ¿Cómo dicen que el cristiano no tiene mandamiento? Está lleno de mandamientos. No seáis, pues, partícipe con ellos. Y si seguimos leyendo más, tremenda la lectura, porque dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora que soy, luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Amén. Amén. Después pueden leer tranquilamente ustedes ahí. Vamos ya terminando con esto. ¿Dónde habíamos quedado? Ya me olvidé. Ajá, Efesios, ok, perfecto.
Bien, abajito ponga así, la propiciación se refiere la propiciación se refiere a que la ira de Dios ha quedado satisfecha por la muerte. Ha quedado satisfecha por la muerte. No, pues. Por la muerte de Cristo. Exactamente. Amén. Me ganaste la palabra. Ha quedado satisfecho por la muerte de Cristo, ¿sí? Entre paréntesis, Romanos 3:25, a ver si alguien lo encuentra, que lo lea. Romanos 3:25. Ajá. Voy. Dale. Lo estoy buscando. Sí, mi hermana, vaya tranquila usted. Busque tranquilita, no hay ninguna apuro. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Ahí está, ¿no? Tal vez otra vez. Tal vez otra versión nos ayuda un poquito a... A ver, déjame que lo vea acá en la Dios habla hoy, dale. ¿Qué dijimos que era? Sí, yo tengo la Biblia de las Américas. Ah, bueno, ahí está, búscalo ahí, yo busco acá y veamos cómo nos ayuda un poquito más. Yo tengo acá la Dios habla hoy, voy a leer primero y después la hermana va a leer la otra versión. Estamos en 3:25, ¿no? Sí. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí A está. eso se entiende mejor. Sí, como que no. A ver, veamos cómo lo dice acá. Estamos en 3:25. Esto tiene tan chiquitos los numeritos, acá está. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, y que si pasó, a ver, porque acá, y voy a leer de vuelta, que yo me perdí, a ver. Dios hizo Usted que... está leyendo Dios habla hoy. Esta era Dios habla hoy, sí, Romanos 3:25. Por eso esta es una paráfrasis más que una Biblia, es una paráfrasis, acá lo explica de otra forma, pero es lo mismo. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, esta es la propiciación, acuérdense, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza como por la fe y demuestra que Dios es justo y que si pasó por alto los pecados de otro tiempo. Ahí está. Amén. Ana, o escuchen esta. A ver. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fue el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Ahí está. Está bien clarito también eso, ¿no? Ajá. Bien. ¿Alguien está haciendo un contacto feo por ahí? Sí, es Sinaí. Sinaí tal vez puede apagar tu micrófono. Hermanita Sinaí, ¿puede apagar tu micrófono, por favor? Hermana Sinaí. Ahí está. Capaz que ella conectó el cargador, por eso sonó así. ¿Entendés? Sí, porque cuando se conecta el cargador suena así. Nosotros sabemos de todo. Sí. Escriba ahí ahora. Nos ha pasado de todo. Sí. Escriba ahí al costadito. Dios ha absuelto
Dios ha absuelto su castigo por el pecado. Dios ha absuelto su castigo por el pecado, coma. Gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo, ¿ve? Gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Y bueno, vamos a dejar por ahí este estudio. Acuérdense ustedes dónde quedamos nosotros, en Romanos 3:25. Y si Dios permite, la próxima clase vamos a continuar. Veo que acá con este estudio se amplía más todavía. Está más completo, ¿no? Sí. Bueno, No yo está tan básico. voy a finalizar yo la transmisión en Facebook y con ustedes me quedo un poquito más si hay preguntas, comentarios.